Una cosa buena. Mira, hay ese alambre que tumbarlo, porque va a coger pero rompan esa pluma para que tire agua después de la Claro, no la rompen ya. Allá vos tienes fuerza. ¿Dónde se va a quemar? Pero yo creo que ¡Llévate la Guaraguao! Quita eso que está ahí atrás y lo cuadra. Esa corriente que compara. Oye, es que Es raro que yo no vino con usted. no, yo vine solo. Es una preguntadera que venía aquí. Dale, acércate. ¡Diablo, coño! ¡Dale! Me dijeron eso, se lo informo que yo voy a hacer. Que está haciendo una manifestación y la ciudadanía... Víctor, dame un chance, que vamos con la voz de la comunidad, pero sin mentira. Fue que... Bien, vamos a conversar con el director de este centro educativo. Víctor, un chance. Porque yo estoy en el centro, yo no sé qué... Tilson. Yo sé que a mí me llamaron de que la escuela estaba cogiendo fuego. Tilson, cuéntanos la situación. 3 días de protesta, las autoridades no han dado respuesta de nada. Hace un año, va para 2 años, que se entregó el dinero para construir la escuela. La comunidad está totalmente rebelde. Hemos visto que se le pegó fuego a esto. ¿Qué nos tiene que decir con relación a esto, ya que tú eres la máxima autoridad de este centro educativo? No, yo lo que puedo decir es que es lamentable la situación con relación a la respuesta que ha dado las autoridades. O sea, ayer se reunieron con la comunidad y le informaron que ya se habían donado unos terrenos. ¿Se habían donado? ¿Cuáles terrenos se donaron? O sea, la parte que faltaba donde estaban los terrenos que está vendiendo el papá de la diputada, que ya el sector había cedido esa parte de su terreno, se le dio esa información. Y hoy también vino una comisión de educación, unos técnicos de educación, y conversaron también con la comunidad. Se supone que ellos se iban a reunir hoy en la tarde para levantar el paro. No sé qué pasó, no sé qué ha pasado. Sé que yo estaba en un taller cuando llaman de que se está quemando goma aquí en la comunidad, y ahorita me llaman desde mi casa de que la escuela estaba cogiendo fuego. No sé quién la incendió, ni cómo, ni qué causó el incendio. Claro, la comunidad... ¿Qué le informaron la gente del Ministerio de Educación a la persona que llevan a cargo el movimiento? O la El protesta. director del distrito le informó de que la diputada le había llamado de que ya ella tenía la autorización y que iba hoy para el Ministerio de Educación a concretizar sobre los terrenos. Esa fue la información que le dio las autoridades a la comunidad. Esta mañana también vinieron del distrito educativo, conversaron con ellos, la comunidad,
dieron nuestro informe y hasta ahora esos son los detalles que nosotros podemos dar de lo que dio las autoridades a la comunidad y que la diputada ya tiene la autorización para completar los terrenos que hacían falta para construir la escuela. Okay. Bueno, increíble, tener que llegar a esta situación por vender unos terrenos, habiendo tantos terrenos de demás comunidades, esto es algo catastrófico. Muchas gracias. Alfredo Cedeño, una institución de servicio, un dirigente comunitario, de todo es Darío. Darío es lo único que no ha sido síndico porque no ha querido, le ha faltado valor. Darío, cuéntame esta situación, 3 días de protesta, un año y pico con el dinero ahí depositado y porque los familiares de la diputada quieren vender unos terrenos, lo han sacrificado ustedes a llegar al punto de pegarle fuego a esto, quemar goma. No ha bajado el gobernador, no ha bajado el síndico, no ha bajado la diputada, no ha bajado ninguna autoridad aquí a hablar con esta comunidad, una comunidad laboriosa, y lo que está pidiendo es educación. Y educación que ya el presidente Danilo Medina, que de seguro cuando salga de ahí será el padre del alfabetismo en la República Dominicana, tiene el dinero ahí, lo depositó hace un año y pico. ¿Qué nos tiene que decir con relación a esta situación? Bueno, primeramente, muy buenas noches o buen día. Quiero decirle que la situación para mí es un poco triste y dolorosa. Y yo puedo decir que lo que sí no me ha gustado es que hayan pegado fuego a la escuela. Yo no estoy de acuerdo con esto, que se hagan los paros, que se hagan todo lo que se tiene que hacer. Si tengo que apoyarlo, apoyo. Pero de verdad que no voy a apoyar en que le hayan pegado fuego a la escuela. En esta escuela estudié yo, no sé si lo que hicieron eso han estudiado, pero yo creo que debemos pensar en los niños, porque quemando la escuela estamos quemando los documentos de los niños. Hay muchos niños que hoy consiguieron un nacimiento gracias a una ley que ha dado bastante brega y es posible que la puedan perder hoy también. Entonces, esto yo no lo apoyo. La otra parte de los terrenos, de la dificultad que ha habido con los terrenos, yo no tengo tanto conocimiento de ellos, pero sí he oído hablar de que los terrenos que tiene la diputada allí son los que se van a hacer la escuela, que ya el Central Romano inclusive ha donado la parte de atrás, eso es lo que se dice, pero nunca arranca la escuela. La otra parte, en otros lugares también se estuvieron tratando de comprar los terrenos y no se han podido comprar. Es decir que es una dificultad. Ahora, quiero decir también... Han impedido que se lo compren. Quiero decir con mucho valor, bueno, no puedo decir eso, tengo que decir... Yo lo digo, sí, porque mañana es sin mentira, yo le invito a todos a que decir vean... con mucho valor que lo que ha faltado también, esto no debió llegar ahí. Aunque castigo a las personas que han hecho esto, pero también tengo que decir que si las autoridades habían bajado aquí con tiempo, a hablar, a reunirse con la comunidad, seguramente esto no hubiera pasado. Y esto lo digo responsablemente yo. Yo, porque yo, el día que tenga miedo de hablar lo que tengo que hablar, mejor no sé qué hago, pero no voy a tener temor. Porque ellos saben que debieron venir aquí a hablar con la comunidad, debieron reunirse con la comunidad, hablar con la gente de aquí, la gente que trabaja, la gente laboriosa de esta comunidad, porque esta es una comunidad que ha puesto al Ceibo muy en alto y a República Dominicana, específicamente en el deporte. Y yo entiendo que debimos tener más respeto y no se nos ha respetado. Eso es lo que tengo que decir.